Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes el doctor Riñón, doctor Julio Ramos. Muchas gracias, mi querido Lalo, por esa cordial bienvenida y gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana en un programa más de Torre Médica, un programa de especialidades. Y para hoy, un tema muy interesante y de interés general, la litiasis renal. Es un problema de salud que la mayoría de la gente tiene el conocimiento o lo ha vivido y obviamente platicar más a detalle con los expertos. Así es, Julio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio Gallo hablando sobre las causas principales y tratamientos no invasivos de la urolitiasis. También estará el doctor Francisco Gómez platicando sobre los tratamientos quirúrgicos para tratar la misma. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Torre Kids. ¡Comenzamos! Y aquí estamos ya de regreso en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades, platicando con un buen amigo, el doctor Mauricio Gallo Ochoa. Qué gusto. Un placer. Muchas gracias. Gente de casa, gente con experiencia y bueno, platicar con los cuates siempre como que es de alguna manera un poco más relajado cuando conocemos y además compartimos experiencia clínica y profesional. Para la gente que nos hace favor de sintonizarnos a través del programa y de sus televisores, la experiencia que tenemos sobre el manejo de litiasis o de piedras o cálculos renales es algo que la gente, si bien tiene conocimiento de lo que se vive con esto, pero existe más detrás de todo esto, ¿cierto, Gallo? Así es, más de 10 años trabajando juntos, siempre un equipo multidisciplinario, nefrólogo, urólogo, y definitivamente es un tema muy importante, es una parte importante de las consultas médicas, tanto del nefrólogo como el urólogo. La enfermedad provocada por litiasis o piedras en las vías urinarias, como vulgarmente los conocemos, son extremadamente frecuentes. Se habla de que la población en general, probablemente de 10 personas, una va a padecer un episodio de litiasis en su vida. Y definitivamente es una enfermedad que tiene repercusiones muy importantes. Normalmente el paciente le tiene un poco de miedo al aspecto clínico, o sea, muchas veces la presentación clínica de este tipo de enfermedades son muy evidentes, o sea, el paciente se presenta con un dolor muy intenso, súbito, un dolor que probablemente comparado con otros dolores que han experimentado sea el más intenso que hayan presentado en su vida y definitivamente esto es lo que hace que acuda a algún servicio de urgencia donde normalmente se diagnostica este tipo de enfermedades. Pero hay otro tipo de pacientes en los cuales la piedra o la litiasis se forma dentro de las cavidades renales y esta piedra normalmente no va a producir manifestaciones clínicas tan importantes. Normalmente estos pacientes llegan por episodios de infecciones de vías urinarias o de repente refieren a algún dolor no muy característico, probablemente leve, localizado en la parte baja de la espalda, etc. Y estos pacientes pueden tener una piedra dentro del riñón y a la larga estar ocasionando un daño que va a repercutir francamente en su función renal. Ese grupo de pacientes que muchas veces no se da cuenta de manera temprana porque no tiene una sintomatología florida, como decimos en el ambiente médico. Eso quiere decir que te diga que tiene dolor, que tiene manifestaciones claras de sangrado o algunas otras condiciones que nos lo dicten. Esos pacientes son pacientes que se presentan con infecciones recurrentes, porque resulta que este tipo de piedras que se forman en el interior del riñón pues tienden a favorecer que ahí se precipite y obviamente atraiga o se vuelva un material que fácilmente se infecte y obviamente el paciente acuda a un servicio de urgencias por una manifestación clínica desconocida y se convierten en un hallazgo, ¿cierto? Así es, definitivamente las manifestaciones son muy evidentes, como tú lo comentabas, pero realmente aquí el punto es el diagnóstico temprano. O sea, el diagnóstico cuando el paciente tiene una enfermedad que pueda ser resuelta fácilmente y no una enfermedad que vaya a repercutir francamente en la función renal. Eso no exenta al paciente que siga formando piedras, a veces cuando resolvemos este tipo de problemas, ¿verdad? Así es, y es una de las preguntas más frecuentes cuando el paciente, después de haber tenido un episodio agudo, después de haber tenido un dolor muy franco, con la resolución que pueda llegar a tener, normalmente la pregunta más frecuente es, oiga doctor, no quiero volver a vivir esto, o sea, quiero tratar de hacer prevención
para evitar que vuelva a formar una piedra. Y aquí cabe mucho hacer mención el aspecto clínico y dietético de la formación de las piedras. O sea, la mayoría de las piedras son formadas por compuestos de calcio. Entonces, una de las presentaciones clásicas de los pacientes es que ellos suspenden completamente la ingesta de todos los compuestos que tengan calcio. Y esto se ha evidenciado científicamente de que no es un factor preventivo, al revés. Normalmente cuando suspendemos completamente el consumo de calcio, podría repercutir y podría formar más piedras de otro tipo de compuestos, ¿no? Eso no exime o no exenta al paciente de que sea un formador de piedras. Existen obviamente protocolos de abordaje para pacientes formadores de piedras, en donde hacemos una diferenciación de si es de calcio, si es de oxalato de calcio, si es un paciente que forma piedras por ácido úrico u otros compuestos que a final de cuentas se requieren entre sí para poder conformar una piedra y obviamente darle esa estructura que obviamente a veces no es fácil de extraer si está localizado en puntos en el que puede resultar más peligroso tocar que solo vigilar, ¿sí? Pero el urólogo tiene que hacer el estudio junto con el equipo multidisciplinario para hacer abordajes quirúrgicos seguros para el paciente. Así es, digo, y aquí a final de cuentas lo que es importante comentar, la formación de las piedras básicamente se da porque la orina tiene dos compuestos, uno es la parte líquida y otra es la parte sólida o los solutos, ¿sí? Normalmente las características de un paciente formador de piedras es cuando esa orina se encuentra sobresaturada de diferentes compuestos, dependiendo de cuál sea el compuesto real de la piedra. Entonces, una de las recomendaciones frecuentes que le damos a los pacientes es aumentar la ingesta o el consumo de líquidos. Normalmente lo que se sugiere es que el paciente forme por lo menos 2 litros de orina al día. Es difícil cuantificarlo, pero si le recordamos frecuentemente al paciente que esté consumiendo líquidos claros, eso podría ayudar a prevenir. Hay algunas formas de litiasis o de piedras en las vías urinarias que tienen una característica franca genética o heredada, ¿sí? Se habla de que un paciente que tiene un episodio de una piedra, el 50% puede volver a presentar una nueva piedra si no tenemos una prevención franca, ¿no? Por eso es que hay que de alguna manera estudiarlos. Una vez que resolvemos el problema agudo, que es como la gente se da cuenta, es importante que aquella gente que tiene antecedentes familiares de litiasis o de formadores de cálculos renales, existe una predisposición o una tendencia genética a hacerlo. ¿Por qué? Porque las características del metabolismo de estos compuestos sí tienen alguna correlación directa en cuestiones de tipo genético. Eso está demostrado. No es obligado, claro está, pero es un factor que es predisponente para los grupos de individuos y obviamente existen zonas geográficas en el país que tienen mayor predisposición, ¿cierto? Así es, digo, definitivamente depende mucho de qué tan pesadas sean los líquidos que consumen en cada zona, ¿no? Se ha visto que la población de raza blanca normalmente tiene un riesgo aumentado comparado con otras poblaciones, específicamente comparado con los latinos, con los pacientes de raza negra, normalmente tienen una incidencia menor de formación de piedras. Pero aquí el gran problema es el consumo de ciertos líquidos. Por ejemplo, uno de los factores francos que se ha visto relacionado es el consumo de sodio o algunas sales específicamente. Otros factores importantes son la obesidad. Se ha visto que los pacientes que tienen una obesidad marcada definitivamente tienen más riesgo de formación de piedras. Otros factores pueden ser la diabetes. Cuando hay diabetes hay algunas alteraciones en el metabolismo de la insulina y esto puede precipitar ciertos cristales, sobre todo la formación de piedras de ácido úrico, que es otro de los compuestos muy frecuentes. Y realmente todas estas enfermedades que se encuentran asociadas a la formación de piedras, pues tienen que ser tratadas también por todo este grupo, ¿no? Es evidente que la gente tenemos que tener una cultura sobre cuáles son los métodos de diagnósticos, los métodos de tratamiento y más adelante vamos a platicar con el doctor Francisco sobre algunos métodos de abordaje quirúrgico que son seguros, que no son relativamente nuevos, pero que solo manos expertas lleva a cabo en procedimientos para ciertos tipos de formaciones de piedras dentro de algunas zonas del riñón que no son tan fáciles de acceder, ¿cierto? Así es, digo, ya definitivamente cuando no la prevención
no funcionó y tenemos una piedra en la vía urinaria. Entonces el tratamiento básicamente va a depender de ciertos factores. Aquí cabe hacer mención, una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es si pueden consumir algún medicamento que pueda desbaratar las piedras. Yo siempre les hago hincapié en la consulta, las piedras, son tan duras como una piedra que conoce uno. Los medicamentos no desbaratan las piedras. El tratamiento de las piedras está basado en dos opciones. Una es que básicamente se expulse espontáneamente esa piedra, que para eso podemos dar medicamentos. Lógicamente esto dependerá del tamaño de la piedra, la localización y otros factores. Y la otra es un tratamiento quirúrgico en el cual se pueden fragmentar estas piedras y sacarlas de la vía urinaria. Lógicamente hay muchas alternativas, cabe hacer mención lo que comentabas, que la mayoría de las cirugías que actualmente hacemos para el manejo de las piedras en las vías urinarias son cirugías no invasivas, o sea, son cirugías en las cuales ya no tenemos que abrir a un paciente, ya no tenemos que hacerle una incisión. El 95% de las veces se puede hacer una cirugía dentro de las cavidades naturales de las vías urinarias. Son cirugías que hacemos con cirugía endoscópica, utilizando láser, otro tipo de energías que nos permiten fragmentar estas piedras y permitir que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida y definitivamente mucho menos dolor postquirúrgico y menos riesgos francos. Es una operación más segura, ¿no? Yo te agradezco mucho esta entrevista, que haces favor de compartirla, y bueno, te invito a que te quedes en las secciones ¿Sabías qué? Y en Mesa de Expertos, ¿te parece? Un placer, muchas gracias. Continuamos, Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías qué? La litiasis renal es la tercera enfermedad del sistema urinario más frecuente. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Los invitamos a que sean parte de la tercera edición de la carrera del médico GDL. Este 13 de octubre a las 7:30, inscripciones abiertas en La Salud en Tus Huesos, en el Hospital Country 2000 y en la página de internet www.carreradelmedicogdl.com. No te la pierdas, trasplantados y donadores. Yo recibí una segunda oportunidad. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Kingdom Producciones presenta Redimidos, Natán y Philip, Rubinsky RBK, calle 2 en Guadalajara, Jalisco, México, sábado 23 de noviembre, 18 horas. Boletos en Ticketmaster, contáctanos al 33 31 41 66 33. Síguenos en Facebook e Instagram, estamos como Kingdom Producciones. Patrocinadores oficiales, Apostólica, Healthy Hair, Shane On. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia, contáctanos al 33 35 07 61 y 38 56 29 27. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Consejos para prevenir formación de cálculos renales. Aproximadamente la mitad de las personas que han sufrido un cálculo renal vuelven a formar otro entre los 5 y 10 años siguientes. Cuando se ha expulsado la piedra, esta se analiza. Ingerir 3 litros de líquido diarios, que pueden ser la mitad de agua y la otra mitad de otros líquidos como los zumos de frutas o algunas infusiones. Cambiar determinadas costumbres alimentarias. Mantener una dieta con bajo contenido en calcio y tomar fosfato sódico de celulosa en el caso de cálculos específicamente de ácido úrico. Se recomienda una dieta baja en carnes, pescado y aves. Y en el de las personas que tienden a formar piedras de oxalato cálcico, no son recomendables los alimentos ricos en oxalato como el cacao, café, aguas carbonatadas, refrescos, frutos secos, de manera que si el médico lo aconseja, habrá que reducir su ingesta. En cuanto a la prevención farmacológica, el médico puede prescribir ciertos medicamentos para prevenir las piedras de calcio y ácido úrico, cuya acción controla la cantidad de ácidos en la orina, factor clave en la formación de piedras. Aquí estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades con nuestro amigo Francisco Gómez. ¿Cómo estás, Paco? Hola, muchas gracias, Julio, por la invitación. Sé que para llegar hoy hiciste un esfuerzo bastante intenso, sé que tenías trabajo al otro lado y que casi te la partes literalmente para llegar con nosotros. Gracias, pero es un gusto estar aquí y poder compartir con el auditorio un poco de lo que estamos haciendo actualmente con las terapias innovadoras para el tratamiento de la litiasis renal. Pues ya platicábamos al principio con Mauricio sobre las condiciones en pacientes que desafortunadamente en una alteración forman piedras en otras áreas del riñón o en otras partes de la vía urinaria, y obviamente son sitios de difícil acceso que en otra época se convertían en cirugías invasivas, que obviamente ponen al paciente en una condición de riesgo y una reintegración más tardía a una vida funcional, ¿cierto? Cierto, históricamente antes los pacientes realmente se sometían todos a cirugía abierta. Ahora con la tecnología ha ido avanzando y los procedimientos que hacemos actualmente son de mínima invasión. La herida más grande que hacemos es de 5 milímetros para tratar litos muy grandes en el riñón, que son las piedras colariformes, que esto se dice que es cuando el riñón abarca todos los grupos caliciales del riñón y prácticamente lo está obstruyendo. Entonces, aquí para este tipo de pacientes hacemos un procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea, en el cual hacemos una incisión de 5 milímetros en la parte posterior, que es un acceso que hacemos por la espalda. Sí, y por ahí sacamos toda la piedra. Entonces, actualmente son los tipos de tratamiento que estamos tratando de innovar. Como bien decía hace rato, no es un tratamiento nuevo, es un tratamiento que ya se ha descrito hace muchos años. Lo que sí es nuevo es ahora lo que estamos haciendo es un abordaje combinado. ¿Esto qué quiere decir? El paciente, aparte de hacer un acceso por la parte lateral del cuerpo, nos introducimos un aparato, una cámara por lo que es la uretra del paciente, y de esta manera podemos acceder a lo que es también el riñón y hacemos como si fuera una terapia. Imaginemos que es como si fuera un sándwich. Entonces abordamos las piedras complejas por dos lados y con esto garantizamos al paciente, tratamos de que solamente se someta a cirugía una sola vez. Hay que tener bien en cuenta que los pacientes, lo principal cuando buscan una cirugía o atención es solamente someterse a un solo procedimiento. Sin embargo, en piedras muy complejas, en accesos muy complejos, hay pacientes que requieren 2 o 3 intervenciones que hemos tenido inclusive. Entonces, pero esto, el paciente realmente, la recuperación que tiene después de la cirugía es increíble a comparación de antes, que el paciente se hacía una herida entre 10 y 15 centímetros dependiendo de los pacientes. Aunado a que, como decía el doctor Mauricio Gallo, uno de los principales problemas de este tipo de pacientes es su obesidad. La mayoría de los pacientes que forman piedras, y México abarca un importante punto en la obesidad, abrir estos pacientes es más complicado, su abordaje sería más difícil y su recuperación obviamente salen de circulación entre 2 a 3 semanas. Cuando hacemos este tipo de cirugías, el paciente se va de alta a las 24, 48 horas, dependiendo. Hay que tener muy en claro que es diferente tener una piedra pequeña, una piedra dura, también eso es muy importante, y la localización, si está en el riñón o si está en el uréter. Entonces eso es lo que principalmente el paciente se reincorpora prácticamente a sus actividades a las 48 horas, ya puede estar en casa, puede caminar, puede subir escaleras, se le dan un cierto tipo de indicaciones, porque a pesar de eso nosotros decimos que es una gran cirugía por un orificio muy pequeño, ¿no? Entonces se le dan indicaciones al paciente para que se cuide, ¿sí? Y no tenga una complicación después. La dureza del material o la piedra, hablando especialmente sobre lo que se está de alguna manera tratando de desbaratar, requiere diferentes tipos de energía para su destrucción.
¿cuál es el tipo de energía que más frecuentemente utilizan ustedes de forma segura, Paco? De forma segura usamos el láser. Los láseres van desde los 30 a los 100 watts, depende el que tengas disponible. Es el que se trata de usar para pulverizar las piedras, porque hay varias técnicas. Sin embargo, en pacientes con piedras muy grandes se usa una energía balística, en los cuales realmente es como los rotomartillos que vemos en las calles. El sistema es similar, y en los cuales podemos extraer pedazos más grandes por el orificio que hacemos en un costado del paciente. Como te digo, esto depende mucho del tamaño y de la dureza de la piedra. La dureza de la piedra se mide en unidades Hounsfield. Esto va desde el 0 hasta puede superar los 1500. Para darnos una idea, 1000 es la dureza del hueso. Hemos tenido pacientes que, por ejemplo, van en 1400 unidades Hounsfield. Entonces, este tipo de pacientes, su tratamiento realmente es muy difícil. ¿Es combinado? Es combinado. Y es lo mejor para, sobre todo, el objetivo de nuestro paciente, y lo que todos buscan es quedar sin piedra, ¿no? Para a partir de ahí empezar con el tratamiento. Esa es la parte inicial, solamente que tenemos que dividir lo que es el tratamiento quirúrgico, pero no olvidarnos que el paciente tiene que regresar a la consulta y nosotros tenemos que decirle por qué está formando las piedras. Hay que hacer un estudio metabólico al paciente y diagnosticarlo ya sea con hiperoxaluria, hipocitraturia, cualquiera de este tipo de recomendaciones, y apoyarnos una vez que tengamos el estudio metabólico de, en este caso, el equipo de nutrición. Como ya comentabas, esto es de un equipo multidisciplinario. Tenemos que apoyarnos. El urólogo no es el único que tiene que hacer. Está el urólogo, está el nefrólogo, está el equipo de nutrición. Entonces, son varios los que tenemos que estar involucrados en esto, y sobre todo, como te digo, lo más importante de cuando ya un paciente se somete a un procedimiento quirúrgico es ¿y qué vamos a hacer para que no forme piedras nuevamente? Porque ese paciente tiene mucho riesgo de regresar a quirófano. Y es parte de lo que la gente nos demanda en la consulta, es, me va a quitar la piedra, pero necesito que haga algo para que yo no siga formando piedras. Obviamente la gente que tiene ese factor de predisposición, muchas veces no lo erradicamos por completo, pero identificamos la causa y podemos limitar la progresión acelerada, porque los pacientes que son formadores de piedras de este tipo se dan a veces de manera muy rápida, con crecimientos exponenciales, y muchas veces nos damos cuenta, a veces el nefrólogo o el urólogo, porque tiene un deterioro en la función renal, porque la piedra está obstruyendo la libre paso de la orina a través de y limitando de alguna manera la funcionalidad renal, ¿cierto? Cierto, y realmente eso es lo que tratamos nosotros de... Es el punto clave de la litiasis, es evitar que el paciente llegue al daño renal. Aquí en México los números nos dicen que los pacientes que tienen piedras, el 10% va a ser un daño renal. ¿De qué tipo? Realmente eso depende mucho de la obstrucción que haya tenido, el tamaño de la piedra, el tiempo que dure para acudir a la consulta. Si lo comparamos con los países del primer mundo, que va hasta el 3%, realmente ese 7% es un impacto económico muy grande que hay para el país. Hicimos un estudio económico en el cual vimos que si nosotros logramos bajar ese 7% que tenemos, estamos hablando de 253 millones de pesos anuales que le cuesta a una institución el hecho de no tratar a estos pacientes. Pero recordemos algo, yo creo que esa parte es muy importante que nuestro auditorio sepa, que este tipo de procedimientos solo se realiza por manos expertas y es una subespecialización dentro del ámbito de la urología y la endourología. Los pacientes que tratan este tipo de padecimientos son alguien que sea subespecializado en esta área, ¿no? Así es, para poder llegar a hacer este tipo de cirugías de mínima invasión tienes que tener una práctica especial. Realmente yo me fui a hacer una especialidad solamente en piedras y en esta cirugía. Entonces aquí en Guadalajara somos pocos los urólogos que hacemos actualmente el abordaje combinado, que es como le podemos ofrecer la mejor opción al paciente para que quede sin piedra. Pues es valioso reconocer y conocer a la gente que tiene esa condición de expertise, que es algo que ha evolucionado con el paso de los años. Solo se hace un abordaje posterior o se hace un abordaje mixto que garantiza que el paciente pueda quedar completamente resuelto su problema, y a veces en un solo procedimiento quirúrgico. Sí, estos pacientes antes, cabe recalcar, Julio, se operaban boca abajo. Este tipo de pacientes realmente con las técnicas actuales el paciente se opera boca arriba. Entonces, por ejemplo, en pacientes muy obesos o que tienen cardiopatías, en pacientes que tienen dificultad para respirar, el anestesiólogo nos lo agradece y el paciente también, debido a que con este tipo de técnicas el riesgo que hay para el paciente disminuye. Entonces yo creo que vale la pena que la gente en este espacio las conozca, sepa que existen, para que busquen lo mejor para ellos. La intención es informar y obviamente con manos expertas. Francisco,
Te agradezco de antemano la participación, la intervención en esta temática y te invito a que te quedes conmigo a compartir en la sección de mesa expertos y que platiquemos más a detalle junto con Mauricio Gallo qué es lo que vamos a ofrecer como alternativa terapéutica y que somos un equipo de profesionales. Vamos a ver Torre Kids y después a mesa expertos. ¿Me acompañas? Claro. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Torre Médica. Ahora desde el espacio dedicado a los pequeños, Torre Kids, en donde son ellos quienes manifiestan sus dudas, inquietudes, curiosidades y muchísimo más. Para ello, el día de hoy tenemos a un invitado especial, como es sana costumbre, diría mi colega Eduardo Castillo, y se trata de un especialista que se refiere a la cardiología. ¿Saben, chicos, qué hace un cardiólogo? No. ¿Tienes idea? Pues yo digo que es un doctor que estudia las orejas por el cartílago. Cardiólogo, cartílago. Oh, yo sé. ¿Es el de los ojos? Ojos. Miren, aquí tenemos a uno. Se trata nada más y nada menos que de un amigo de la casa, el doctor Roberto Rojas. Bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, aquí estamos para cualquier duda que tengan, resolverla. Muy bien, pues en ese caso lo voy a dejar con los chicos. Ellos son quienes lo van a entrevistar, ¿le parece? Perfecto. Muy bien, adelante. Hola, Roberto. ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano que tenemos en el pecho del lado izquierdo y se encarga de bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Gracias. Roberto, ¿se puede enfermar el corazón? El corazón sí se puede enfermar. Hay enfermedades con las cuales nacemos y otras enfermedades con las cuales adquirimos. ¡Wow! Roberto, ¿podemos nacer enfermos del corazón? Sí, hay niños que nacen enfermos del corazón, pero nosotros ayudamos a resolver esa enfermedad que tiene, sea con medicamentos o sea con cateterismos o hasta cirugías de corazón. ¿Los niños debemos de visitar al cardiólogo? Habitualmente no nos visitan si no están enfermos de corazón. El primero que detecta es el pediatra. Si él detecta alguna anomalía de corazón, nos los envía para poderlos revisar. ¡Oh, wow! Roberto, ¿cómo puedo cuidar mi corazón? Tu corazón lo puedes cuidar alimentándote bien, sanamente y haciendo ejercicio.
ejercicio durante toda la semana, no nomás una vez a la semana, varias veces o varios días a la semana. Oh, no lo sabía. Roberto, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer para que nuestro corazón esté sano? Lo interesante del ejercicio es que sea, como les decía, continuo. Durante 30 minutos desde caminar, nadar, correr, jugar fútbol, natación. Todo ese tipo de ejercicios son los que son los mejores para el corazón. Gracias. Roberto, ¿solo los abuelitos pueden tener la presión alta? No, también hay niños que pueden tenerlas, pero por otras enfermedades. Y hay que tratar esa enfermedad para poder tratar la presión alta. Pero sí, entre más grandes estamos, más posibilidades de tener presión alta. Y si nuestros papás tienen presión alta, mamá, papá, más posibilidades de tenerlas. Wow, gracias. Doctor, ¿qué mensaje quiere dejarnos a nosotros los niños? El mensaje es hacer ejercicio para cuidar el corazón, no comer comida chatarra, que eso también es algo que puede afectar el corazón. Entonces, cuidarnos bien para no estar obesos y hacer ejercicio para no estar obesos. Oh. Pues muchas gracias, doctor Roberto Rojas, por toda esta información. Creo que es un muy buen principio. Hemos aprendido bastante para empezar. ¿Ya sabes, Isabela, a qué se dedica un cardiólogo? Sí. ¿Qué hace? Creo que un cardiólogo, con lo que acabo de ver, es alguien que trata las enfermedades del corazón. Ah, muy bien. Entonces, ¿no las orejas, Emiliano? No, excelente. Bueno, pues hemos aprendido, pero además de eso, yo quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todo el equipo, a nuestro productor ejecutivo, Julio Alberto Ramos de la Mora, y pues todos los compañeros, etcétera. Ha sido una experiencia maravillosa y hoy tengo que retirarme por un tiempo del programa, pero les quiero presentar a la nueva conductora. Se trata de una chica que ya conocen. Ella es muy inteligente y está muy entusiasmada ante esta oportunidad. Ella es Ingrid Ramos Camacho. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Claudia, por presentarme y nos la vamos a pasar muy bien. Qué bueno que estás con nosotros y te deseo que lo disfrutes muchísimo en compañía de todos los chicos. Mucho éxito en esta nueva etapa, nuestra audiencia. Gracias por todo. Y sigan con Torre Kids porque esto va a estar cada día mejor. Vamos a la siguiente cápsula. Quédense con nosotros aquí en Torre Médica. Vamos a ¿Sabías qué? ¡Vamos! ¿Sabías qué? Más del 50% de las personas no tratadas luego de un primer episodio forman nuevos cálculos en menos de un año y 80% a los 10 años. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública.
Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Continuamos de este lado del estudio en Torre Urbana. Seguimos al aire en Torre Médica, su programa de especialidades. Doctor Julio, hablando ahora sobre la urolitiasis. Un tema que creo que para la gente es un tema como muy general, pero como tú decías antes de entrar al aire, urolitiasis o para el populi, ¿qué? Piedras en los riñones. En los riñones, efectivamente. Bueno, es que al final de cuentas es eso. Claro, pero obviamente la forma en la que lo preguntamos a veces resulta como que medio enredoso. Y si le decimos a la gente que si sabe algo sobre piedras en los riñones, como que la gente le da un entendimiento más fácil, más ágil. Saberle preguntar a las personas, pero saberles explicar a las personas que una piedra que se forma en el sistema o el aparato urinario y que puede viajar a través de los ureteros y obstruirlo, es como la gente de alguna manera tiene que explicársele quién lo aborda, cómo lo trata, pero también cómo lo previene, ¿no? ¿Le parece si vamos a ver qué opinaron? Vamos. Es Torre Urbana. Amiga, cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre los cálculos o piedras en los riñones? Pues en realidad muy poco, solo sé que son dolorosísimos, que es un mal funcionamiento de los riñones, hay calcificaciones o algo así. Y desafortunadamente la gente se da cuenta que los tiene hasta que experimente esos dolores terribles o los arrojan por vías urinarias, y lo que yo sé es que es muy doloroso. He tenido un par de conocidos que los tienen y me dicen que es un dolor insoportable. Desconozco cuál sería el mejor tratamiento, la verdad es que no, afortunadamente nunca he tenido algo así muy cercano, ¿no? Amiga, cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre los cálculos renales? Pues sé que son piedritas que se forman a nivel riñón, son dolorosas. Yo he tenido conocimiento de que algunas personas toman remedios y eso les ayuda, dicen, yo no lo he comprobado, ¿verdad? Afortunadamente no padezco nada de eso, pero dicen que lo que han tomado les ayuda a disolverlos y arrojan una especie de arenilla, no sé qué tan cierto sea. Amiga, cuéntame, ¿qué has oído hablar o qué sabes sobre los cálculos o piedras en los riñones? Sé que pues es una enfermedad provocada tal vez por no hacer del baño adecuadamente o no tener los suficientes cuidados que se debe tener para el riñón. Amigo, cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre los cálculos renales? Creo que es un problema que obviamente se da en las personas por el exceso de algunos alimentos. No sé si estoy en lo correcto, pero al parecer creo que la sal es el exceso de la sal en la comida o de otros ingredientes que pueden dañarte en tu salud. Torre Urbana. Ya te decía Lalo, sí sabe la gente, sí sabe, ¿ves? La gente dijo, sí sé. Ah, no saben cómo se tratan, cómo se llaman, pero sí saben qué es las piedras. El nombre correcto como tal de repente pudiera resultar, para cualquiera, raro. Pero ya cuando decimos piedras en los riñones, bueno, cambia el asunto. Por eso es que no debemos emplear siempre tecnicismos. Los médicos de repente como que no rompemos paradigmas, ¿entiendes? No rompemos paradigmas. Ojalá que así fuese generalmente. Pero debemos por eso crear espacios como estos donde la gente se informe para que no se los chamaqueen. Está grabado, estamos totalmente en vivo para que cheque lo que dijo el doctor Julio y cuando estén en consulta digan, doctor, no me chamaqueen. Exacto, sí, por favor. Quiero invitarlos para que martes y jueves de 7 a 8 en Torre Urbana, HK nos acompañe. Aparece en este momento el WhatsApp y desde luego en toda la plataforma de Torre Medios, Doc.
Es importante, tú eres un profesional de la salud y quieres ser parte del programa Torre Médica, manda tu currículum a través de los correos de contacto o redes sociales, envía tu información, cuál es el tema que quieres que compartamos a través de este medio tan importante para informar a la sociedad. La salud es un tema que nos compete a todos. Vamos a Mesa de Expertos. Acompáñanos. Es Torre Médica. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, el programa de especialidades. Gracias a los dos por compartir con nosotros el espacio de conclusiones, mejor conocido como Mesa de Expertos. Ya estábamos conversando en las dos entrevistas sobre la formación de litos o piedras o cálculos renales, que es algo que la gente comúnmente, como pudieron ver en la sección de Torre Urbana, tiene conocimiento de este padecimiento, pero sin embargo desconocen más a detalle cuáles son algunas de las formas de tratamiento que estos tienen. Creo que vale la pena, Mauricio, si me permites, que le expongas a nuestro auditorio cuáles son las diversas maneras de abordar una piedra que está condicionando o una obstrucción en las vías urinarias y cuáles son las alternativas de manejo que hay de forma conjunta por parte de las diferentes áreas de la urología. Así es, Diego, y siendo muy claros en ese aspecto, las piedras básicamente se forman dentro del riñón, o sea, dentro de las cavidades renales donde se forma la orina. Específicamente, dependiendo de su tamaño y su localización, muchas de las piedras podrán bajar a través del conducto que drena la orina hacia la vejiga y dependiendo del tamaño también, habrá posibilidades de que se expulsen o que no se expulsen. Muchas veces estas piedras llegan a atorarse dentro de la vía urinaria y el riñón sigue produciendo orina y esto produce una condición de inflamación y de obstrucción, que es lo que normalmente ocasiona el dolor. Cuando las piedras se encuentran dentro del ureter, o sea, dentro del conducto que drena la orina hacia la parte inferior, normalmente utilizamos un tipo de cirugía endoscópica, en la cual introducimos un lente muy delgado a través de la uretra, la vejiga y el ureter, y llegamos a localizar la piedra. Viendo la piedra directamente, introducimos un tipo de energía, como lo mencionaron previamente, ya sea un láser o un equipo neumático, y este tipo de energía nos van a permitir fragmentar la piedra. Muchas veces tratamos de hacer polvo ahora la piedra y tratar de desobstruir la vía urinaria. Normalmente después de esto colocamos algún catéter, que es un pequeño tubo que va por dentro de la vía urinaria, que nos permite que drene todos los fragmentos que quedaron y que el riñón elimine la orina que probablemente ya tuviera acumulada desde antes. En otro tipo de tratamientos, cuando la piedra puede estar localizada dentro del riñón, pero es una piedra de un tamaño pequeño, normalmente utilizamos otro tipo de equipo, que es un equipo flexible. Es un pequeño lente también, pero que nos permite flexionar dentro de las cavidades del riñón y nos permite localizar la piedra, y en este caso utilizamos un láser que también fragmenta o pulveriza la piedra, tratando de dejar libre totalmente de fragmentos al paciente, y tienen una evolución bastante buena. Cualquiera de estos procedimientos son procedimientos que normalmente se realizan de forma quirúrgica dentro de un procedimiento anestésico, y normalmente la recuperación es bastante buena. O sea, la mayoría de los pacientes normalmente pasan una noche en hospital, al otro día se van a su casa, el dolor postquirúrgico es mínimo, la recuperación a sus actividades normales es bastante rápido, y definitivamente después de haber tenido un padecimiento tan franco como es el dolor tan intenso que provoca una vía urinaria obstruida, ese dolor tan fuerte como le mencionamos previamente, que los pacientes lo refieren como el peor dolor que han sentido en su vida, definitivamente se recuperan tan rápido que los pacientes se quedan maravillados de esto. Y los pacientes que tienen piedras dentro del riñón, pero que tienen es un tamaño muy considerable, que normalmente no nos va a permitir trabajar con cualquiera de estas dos alternativas que mencionamos previamente, normalmente viene esta otra técnica que se realiza, que el doctor Francisco Gómez es experto en realizar, que es la cirugía percutánea, en la cual prácticamente se trata de puncionar a través de la espalda, hacer una pequeña incisión a través del riñón, y en vez de pulverizar o fragmentar toda la piedra, nos permite sacar fragmentos más grandes de la piedra, y esto nos permite liberar al paciente probablemente en un procedimiento de la carga litiásica, como le mencionamos, a toda la piedra que está dentro de la vía urinaria. Francisco, mencionábamos ya que evolucionó este tipo de técnicas quirúrgicas haciendo un manejo integral tanto por vía transuretral, que es por la parte del área genital, accediendo hasta la parte interna del riñón,
y obviamente abordando por la parte posterior para hacer esto que tú mencionabas como una técnica en sándwich, para poder tener la piedra en dos angulaciones. El fragmento que no podemos sacar por la vía posterior, podemos pulverizarlo y obtenerlo por vía anterior para que no quede ningún fragmento. Pero sí mencionabas algo que para mí me resultó bastante alentador, ya que pacientes con una condición anatómica restrictiva por su condición respiratoria o por su riesgo cardiovascular a otros padecimientos, que probablemente el urólogo o el cirujano está haciendo toda la parte que le corresponde, pero le dejamos un riesgo alto al equipo de anestesiología sobre el riesgo que tiene un paciente de comorbilidad por algunos otros factores asociados, pero que hoy con la técnica de abordaje anterior permite tener la certidumbre de un menor riesgo al tener al paciente en una posición más segura. Así es, Julio. Como podemos observar en pantalla, aparece una imagen en la que vemos cómo, con la técnica que hacemos, el paciente cómo lo operamos boca arriba, y cómo se hacía en la otra imagen, vemos cómo el paciente se operaba antes boca abajo. Entonces, es muy bueno esto que acabas de comentar, digo, que hemos tenido pacientes inicialmente con estos comórbidos que antes los metías a quirófano, al momento de que los pacientes se volteaban boca abajo, tenías que suspender el procedimiento, porque este procedimiento cuando se hacía boca abajo es regularmente con anestesia general, entonces el riesgo también para el paciente es mayor. Actualmente que el paciente se está haciendo boca arriba, estamos haciendo casos ya con bloqueo, entonces el paciente aparte le disminuye el riesgo porque no tiene que someterse a una anestesia general. Este tipo de pacientes que estamos haciendo con bloqueo son pacientes de piedras entre 2 y 4 centímetros que sabemos que vamos a hacer un tiempo quirúrgico menos de 2 horas. Entonces en este tipo de pacientes les ofrecemos también con un bloqueo y el paciente un bloqueo más una sedación, y entonces se evita el riesgo de la anestesia general también en los pacientes. Pues es importante hacerle entender a nuestro auditorio que la importancia que tenemos a tratar a los pacientes de manera segura garantiza un periodo más corto de hospitalización, porque un paciente que es sometido a una anestesia general, tenemos la apertura de una vía aérea que de forma concomitante corre el riesgo de un proceso neumónico, una condición que de alguna manera en ambientes intrahospitalarios no nos salvamos. Si el paciente tiene diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía, por sí solo la evaluación perioperatoria es más completa. Obviamente esto no quiere decir que no tomemos las debidas precauciones para llevarlo al quirófano, pero el riesgo per se aminora cuando el paciente tiene una condición mínima invasiva, desde el punto de vista anestésico, desde el punto de vista quirúrgico, y obviamente los tiempos quirúrgicos en una condición de intubación prolongados incrementa hora con hora y minuto con minuto el riesgo de que algo más se presente. Y más en posiciones de cúbito, en la que el paciente, de alguna manera, alargarle este tiempo quirúrgico va a limitar. Pero estos abordajes los hacen los urólogos. Sé que la formación de un urólogo se va subespecializando, como lo es el caso de Mauricio, que además de ser urólogo en el ámbito general, es un urooncólogo, y obviamente un urólogo de forma rutinaria aborda las piedras desde el inicio, pero obviamente el apoyo de un subespecialista permite garantizarle al paciente un mejor resultado, ¿no? Claro, cada paciente es diferente y esto no significa que un urólogo no pueda tratar a un paciente con litiasis. Sin embargo, nosotros nos especializamos en los casos complejos de litiasis, que son toda aquella piedra que mida más de 2 centímetros. Está escrito en las guías que actualmente tú revises, en la americana, en la europea, que el tratamiento de primera elección para estos pacientes debe ser la nefrolitotomía percutánea. Entonces, esa es la recomendación, que acudan con los expertos para que pueda, en beneficio del paciente, tener un mejor tratamiento. Creo que esa parte es importante mencionarla, pero obviamente todo urólogo hace una labor de diagnóstica y muchas veces no lo alcanzamos a decir en el segundo bloque de entrevista, Francisco. Una cirugía tiene que tener una planeación. Un estudio ultrasonográfico puede evidenciarte que el riñón está dilatado por una obstrucción, pero la tomografía es el estándar de oro para el paciente para poder medir la dureza de esa piedra y decidir qué tipo de energía vamos a emplear. Si esa piedra tiene la dureza mayor a la del hueso, no podemos entrar solamente con una energía neumática, porque probablemente no logremos destruirla por completo, porque la intensidad
y la potencia que este equipo nos da no es lo suficientemente intenso para fragmentar esto. Por eso tenemos que utilizar energías combinadas que nos den la seguridad de que vamos a extraer el fragmento y que vamos a poder en un momento dado pulverizar. Es más, que el equipo de láser que voy a seleccionar no es el de 30, sino el de 100 watts, para poder garantizar que la fragmentación sea efectiva y que el tiempo quirúrgico se aminore, porque la energía que tengo es lo suficientemente adecuado. Sí, aquí, perdón que interrumpa, aquí el punto más importante y lo que sí me gustaría comentarle a los pacientes es que si ustedes tienen alguna condición, o sea, que ya tengan un diagnóstico de una piedra en las vías urinarias, definitivamente se acerquen a grupos multidisciplinarios. O sea, aquí lo más importante es la experiencia que tenga cada uno de los centros. Específicamente cuando un paciente es manejado por un equipo de expertos, ya sea, como lo mencionaron previamente, un nefrólogo, un urólogo especialista en procedimientos endoscópicos, una persona de apoyo en nutrición. Normalmente el éxito de este tipo de procedimientos es mucho mejor, ¿no? Normalmente no hablando nada más del procedimiento y resolución de esta enfermedad, sino también de la prevención, porque a final de cuentas ese es el papel que buscamos después de esto, ¿no? O sea, resolvemos un caso, pero como lo mencionábamos previamente, hasta el 50% de los pacientes que tienen una piedra en su vía urinaria lo pueden volver a presentar. Entonces, definitivamente tenemos que tener todo un apoyo multidisciplinario para evitar el riesgo de que se presente de nueva cuenta esta enfermedad. Es como la respuesta a lo que tú dices. ¿En dónde va a quedar el paciente? En un equipo multidisciplinario en donde el paciente ya tiene un cierto nivel de daño, ¿en manos de quién queda? Debe de quedar en manos de todo el equipo para que en el momento en el que el paciente tenga alguna condición de complicación o de deterioro progresivo del daño que dejó de alguna manera, educar al paciente en el ambiente nutricional, enseñarlo cuáles son las condiciones de riesgo farmacológicas, en todos los sentidos. Pero es un paciente que ya tiene alguien que adquiere la responsabilidad como equipo de estarlo manejando de manera constante y sabe que hasta para las cuestiones más básicas existe un centro especializado en esto y que cada quien tomamos un rol dentro del juego, que es que el paciente siempre tenga una condición de seguridad y que alguien le responda a su padecimiento, ¿cierto? Así es. Eso es la importancia que para nosotros representa trabajar en ambientes de formación y educación en el ámbito de la salud. Por eso Torre Médica tiene una gran responsabilidad hacia ustedes en informar con gente con experiencia y subespecialización y que a final de cuentas está comprometida con ustedes en orientar con un lenguaje práctico y sencillo, que sea fácil de entender y que sepa que nosotros estamos para orientarlos y educarlos. ¿Les parece? Entonces les agradezco a los dos. Los invito a que semana a semana nos acompañen en Torre Médica, un programa de especialidades. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron